Como decía Eva, esta es nuestra quinta reunión y tenemos una más el próximo sábado. Quiero recordarnos a todos que esto que comparto con ustedes es simplemente el fruto de una curiosidad, de también una práctica y de una investigación que continúa, que nunca termina y que está limitada por mis propios preconceptos, está limitada por mis propios obstáculos. Entonces siempre tómenlo como una idea más, una información más, una práctica más, y siempre utilicen no solo su sentido común, pero también su propia exploración del tema. Si pertenecen a la sociedad teosófica, o si no pertenecen a la sociedad teosófica y hay alguna rama o grupo cerca de ustedes, les recomiendo que se acerquen y que continúen la investigación con otras personas, en un grupo. Esta es una investigación que no solamente es a través del conocimiento escrito, sino que es una investigación de sí mismo y de las prácticas que estamos compartiendo estos sábados. Vamos a compartir ahora el PowerPoint de esta semana. Y como siempre empezamos con una frase que nos inspire para la clase de hoy, y esta es de Annie Besant, donde nos dice que el método principal y más poderoso, dice ella, para obtener el dominio de las emociones, así como todo lo que toca la conciencia, es la meditación. La está poniendo en un lugar de gran importancia. El método principal, dice ella, para obtener el dominio de las emociones, que tiene que ver con un trabajo de purificación de las emociones. Y todo lo que toca la conciencia, el cuerpo físico, el cuerpo emocional o las emociones, el cuerpo mental o el aspecto mental inferior, personal, del que venimos hablando. Entonces, todo aquello que la conciencia toca puede ser disciplinado a través de la meditación y de la práctica. De esa forma vamos disminuyendo la influencia que el cuerpo, las emociones y ese aspecto de la mente tienen sobre nosotros. Vamos de a poco teniendo cierto desapego y una experiencia de la vida que es independiente de esos aspectos. Lo que vamos a ver es que cuando uno hace una práctica de meditación e intenta vivir una vida espiritual, el estudio, la meditación y el servicio, que a veces se los denomina los pilares en los cuales se trabaja dentro de la sociedad teosófica, no solo que se van complementando, sino que cada uno de ellos nos va a después mostrar aspectos del otro. Entonces, el esfuerzo que hacemos diario de seguir una cierta forma de vida va influenciando la meditación, y la meditación va influenciando la vida y el servicio va influenciando la forma en que nos vemos, el descubrir quiénes somos, y va influenciando nuestras prácticas, ¿no? Entonces es un crecimiento holístico, y la observación, como decía, con sentido común, con inteligencia de los procesos, nos ayudan a este desarrollo integral. Lo que vamos a ver hoy, voy a volver a la enseñanza de Ajahn Brahm. ¿Se acuerdan que habíamos visto el paso 1, 2 y 3? Los primeros pasos de esos estados de conciencia. En el primero es la conciencia plena del momento presente.
tal cual es. El segundo paso era la conciencia plena del momento presente, pero silenciosa, sin comentarios, sin la mente que trae elementos, sin ese movimiento constante. Y el tercero es la conciencia del momento presente, silenciosa, llevando la atención a la respiración. Vamos a seguir con el cuarto y quinto y sexto pasos. Vamos a dejar el último paso para el sábado que viene, que lo vamos a integrar con otras prácticas meditativas que vemos dentro de la teosofía. El cuarto estado, que es la conciencia plena y sostenida de la respiración. Se trata del mismo paso 3, pero cuando ya lo podemos hacer de forma sostenida. En este caso, vendría a ser sostenido, quiere decir entre unas 200 o 300 respiraciones. No es que uno se va a poner a contarlas, pero ese número nos da la idea de lo que significa, de cuánto tiempo tenemos que estar en presencia del momento, conscientes del momento presente, en la respiración, sostenida por esa cantidad de tiempo, ¿no? Ahí ya se ha desarrollado una gran capacidad de estar presentes y se ha disciplinado mucho la mente y la concentración. Él dice que este estado de quietud se alcanza solo cuando soltamos absolutamente todo, excepto por la experiencia momento a momento de la respiración silenciosa. Lo que quiere decir que nos volvemos capaces de observar el movimiento de la respiración, el inhalar y el exhalar, el comienzo, el desarrollo, los espacios entre inhalación y exhalación, ¿no? y la forma en que exhalamos. Eso se vuelve un solo movimiento que nunca termina, ¿no? Y que está compuesto de todas esas partes. Entonces, cuando la conciencia se sostiene en todo ese sutil proceso de la respiración, que es muy sencillo, ahí comienza este cuarto paso. Nos dice que el soltar absolutamente todo es un paso imprescindible, y después nos dice, de hecho, tú no alcanzas este estado, la mente lo alcanza. Aquí es cuando el que hace, la parte principal del ego, esa parte que está activa, el movimiento, la parte principal del ego y agrego inferior para aquellos que siguen las nomenclaturas de la literatura teosófica, eso empieza a desaparecer. A partir de este estado, el progreso ocurre sin esfuerzo. Solo tenemos que corrernos a un lado, esa parte inferior nuestra se corre a un lado, soltamos y se mira cómo todo ocurre. El observador permanece mirando cómo todo ocurre. Esto que él describe de correrse a un lado y observar cómo todo ocurre, me recuerda mucho a los recuentos de Santa Teresa de Ávila y San Juan de la Cruz, exactamente definido prácticamente con las mismas palabras. Una de las razones por las cuales traigo a colación a Jan Brahm y a los místicos del cristianismo es porque en mi ver, en mi entender y visión de ellos, son personas o fueron personas como nosotros. De hecho, sus vidas y sus experiencias muestran que eran personas que tenían sus dificultades y sus obstáculos como los que tenemos nosotros. Y para mí esto es una inspiración muy grande,
porque sé como un hecho que Ajahn Brahm ha alcanzado todos estos estados y es una persona en carne y hueso que, bueno, sí, si bien ha dedicado 20, 25, 40, 35 años a esta práctica, 35 años. Esto para mí es una muestra de que este desarrollo es posible y es posible para todos los que intentan. Vamos a pasar al paso quinto y después unir otros conceptos. El próximo estado ocurre cuando continuamos con la presencia plena, la conciencia plena y sostenida de la respiración. Él la llama este estado de conciencia plena y sostenida de la respiración bella, porque en este estado entra otro elemento a participar, esa belleza que no es algo que surge de nosotros, sino que surge a pesar nuestro, o en el espacio que hemos dejado libre, aparece esa belleza. Él dice que la belleza sin forma se vuelve el único objeto de la mente. La mente está ahora tomando a la mente como su propio objeto de meditación. También todas estas frases son dadas para la consideración de ustedes y para que cada uno de nosotros pueda reflexionar acerca de lo que esto significa. Bajo mi entender, lo que ocurre es que cuando el movimiento de la mente separatista de la mente personal, de la mente inferior, cesa, hay un estado en el que permanecemos conscientes en lo que se podría decir el estado natural de la mente. Y ahora no hay un objeto externo, ya no es la respiración, ya no es la observación de un objeto externo, sino que la mente se vuelve su propio objeto de meditación o de concentración. Él dice, tú no haces nada. Si tratas de hacer algo en este punto, interrumpirás todo el proceso. La belleza se perderá. A partir de este momento, en la meditación, el que hace, una parte activa, la que quiere, la que espera, la que busca, la que se mueve, desaparece. Tú eres solo el que conoce, el que observa, pasivamente observando. La razón por la que agrego el que observa es porque la palabra que él utiliza se traduce literalmente el que conoce, the knower. Pero agrego el que observa porque es aquel el que está observando la experiencia. Por eso dice él, pasivamente observando. En este paso, la mente en silencio se ve a sí misma, es como que es el lago que normalmente está alborotado, la superficie del lago que está en constante movimiento, se vuelve tan calmo que se convierte en un espejo. Y en ese convertirse en un espejo se refleja a sí mismo. No tenemos que olvidar que llevó mucho trabajo llegar a este punto y tenemos que contemplar todos esos pasos anteriores. Y algo que recomienda él muchas veces es que cada paso tiene que ser desarrollado por completo. Y la forma de saber si uno ha desarrollado ese paso o no es siendo conscientes de si, por ejemplo, podemos mantener la conciencia presente durante largos periodos de tiempo. Si eso todavía no se ha logrado, tenemos que volver al paso anterior. Y cuando el paso anterior está comprendido, asimilado, seguimos avanzando. Esto de tú no haces nada, si tratas de hacer algo en este punto interrumpirás todo el proceso, es lo que me recuerda tanto a
a la enseñanza y la experiencia de Santa Teresa de Ávila. Ella dice que el camino espiritual o el desarrollo de la conciencia se produce en 4 etapas. Ella las llama las 4 aguas. Muy brevemente les digo de qué se trata. La primera, ella dice que uno tiene que hacer un gran esfuerzo cuando comienza este camino. Es como llevar, dice ella, agua con un balde. La imagen que nos trae es de un jardín que necesita ser regado. Ese es nuestro desarrollo espiritual. La primera etapa es tratar de regar el jardín con un balde de agua. Entonces vamos donde está la canilla, llenamos el balde de agua y lo llevamos donde está el jardín y regamos las plantas. Eso es muy laborioso, requiere mucho de nosotros, el esfuerzo, el estar, la disciplina en este caso, y el intento. El segundo estado, ella dice, es como el molino de agua. El molino de agua es este molino que va sacando agua del balde, va sacando agua de una fuente de agua y lo pone directamente en el balde y va girando, ¿no? Entonces uno solo tiene que tomar el balde y llevarlo. Ya no tiene que ir llenando el balde con agua. Entonces se va simplificando, así todo aún requiere un cierto esfuerzo por parte nuestra. El tercer estado, ella dice que es la sequía, en donde uno simplemente tiene que abrir el portal y el agua entra y va a regar el jardín. Y el cuarto estado es la lluvia. En ese momento dejamos que la influencia venga, no hacemos nada. Ese es el momento, como decía San Juan de la Cruz, las noches pasivas del alma, en donde dejamos que la influencia divina trabaje sobre nosotros. Explicado por parte del autor de La nube del no saber. Deja que la gracia de Dios haga contigo lo que quiera. Deja que te guíe donde lo desee. Deja que trabaje y tú recibe. No te entrometas tratando de ayudar, como si pudieras asistir la gracia divina. En vez, sé el árbol y deja que ella sea tu carpintero. Vuélvete ciego durante la oración contemplativa y apártate de la necesidad de saber cosas. Conténtate de sentirte movido de una manera encantadora y amorosa por algo misterioso y desconocido, dejándote completamente enfocado en Dios con ningún otro pensamiento que Él mismo. Fíjense que usa las mismas palabras, encantadora y amorosa, que son las palabras que está usando Ajahn Brahm desde el budismo. Y está diciendo lo mismo de no entrometerse, de no querer ayudar. Sobre todo en esta práctica, ¿no? La oración contemplativa o la práctica de la meditación que está presentando Ajahn Brahm. Una frase con un significado muy profundo para aplicar en muchos niveles. Y aquí es cuando empieza esa entrega absoluta, empieza la muerte de una parte nuestra. La palabra muerte se malinterpreta muchas veces. Es un proceso que nos eleva por encima de ese aspecto nuestro. Es un proceso que vibratoriamente nos vamos alejando de esa parte nuestra y vamos naciendo en otra. Ella dice, nosotros, por nuestra parte, debemos tener la completa determinación de ceder este palacio interior enteramente a Él. Él nunca se entregará a nosotros por completo hasta que nosotros nos entreguemos por completo a Él. Y nos muestra que esta entrega es completa en el sentido de que
No podemos tener un pie en un lugar y otro pie en el otro. Tenemos que sacar el pie de un lugar e ir completamente al otro lado. En la nube del no saber hay una imagen que sirve de esto. Yo les hablé de cómo el autor hace esta imagen de la nube del olvido que posiciona abajo de él, en el lugar donde dejamos todas las cosas, todo el pasado, todas las creencias, todas las experiencias, y la nube del no saber, que es la relación que tenemos con lo desconocido, con aquello que buscamos pero que todavía no conocemos. Y él dice, si la nube del no saber, que es esa separación, esa distancia aparente que hay entre nosotros y lo divino, te hace sentir aislado o estoy parafraseando, pero esa es la idea. Él dice, es porque todavía no has soltado por completo, es porque todavía no has fortalecido por completo la nube del olvido. Porque todavía no has soltado todas las cosas que creó Dios. De esa forma lo dice él. Soltar todo excepto aquello que es Dios. Por citar uno de los místicos sufis y poetas, Mahmoud Shabistari, él dice, ve y barre la cámara de tu corazón, prepárala para ser la morada del amado. Cuando te vayas, él entrará en ti, vacío de ti mismo. Él mostrará sus bellezas. Me había olvidado que le había incorporado esta frase también. Si la nube del no saber te hace sentir separado de Dios, es porque aún no has puesto una nube del olvido entre tú y todo lo creado. Era lo que les decía recién. El paso siguiente, que en el caso de esta práctica que ellos hacen en el Wismo Theravada, parece ser como uno de los aspectos que a veces ocurre, no necesariamente siempre, pero que es muy común. Es la aparición de una nimita. Él la llama la bella nimita. Nimita significa literalmente señal. Y es una señal que aparece visible por los ojos de la mente, cuando uno ha dejado atrás, ha soltado el cuerpo, el pensamiento y los 5 sentidos, incluyendo la conciencia de la respiración. Tan completamente que solo esta bella señal mental, la nimita, aparece y permanece. Él dice, la nimita es una imagen de la mente de uno. Así como uno ve la imagen de su rostro cuando mira a un espejo, uno ve una imagen de la propia mente en la profunda quietud del estado meditativo. Cuando la nimita aparece opaca o sucia, significa que la mente de uno es opaca o incluso sucia. Esta nimita es un punto de luz. Algunos la ven como una luz blanca, otros como una estrella dorada, otros como una perla azul. Se percibe como una luz, pero no es una luz. Es la conciencia mental liberada por primera vez del mundo de los 5 sentidos. Y para aquellos que leen los Yoga Sutras de Patanjali, hay referencias respecto a este estado también, luego del estado de Pratyahara, de abstracción de los sentidos. Esto no tiene absolutamente nada que ver con experiencias que podamos tener en los momentos preliminares de meditación, cuando recién estamos aprendiendo a meditar.
donde por ahí se presentan ciertos destellos de luz o imágenes, como estamos viendo, es el paso sexto de muchos pasos anteriores que requieren gran disciplina y sobre todo pureza de corazón y de mente. Eso hay que tenerlo en cuenta. Bien. Y lo otro que nos dice es que me pareció muy, muy importante mencionarlo, es que la razón principal, dice él, por la cual la animita puede aparecer opaca, es porque la profundidad del contento interno es superficial. O sea que fíjense la importancia de ese estado de relajación profunda, de ese estado de no querer, pero también de contento y de compasión. Dice, tú todavía quieres algo. Entonces, cuando esa imagen aparece opaca, es porque todavía hay un deseo, hay una ambición. Krishnamurti nos dijo, si somos ambiciosos, no podemos meditar. La ambición también es parte de ese aspecto nuestro que tiene que soltarse, que dejarse de lado. Y nos dice además de que usualmente esta visión opaca, si se quiere, o no bien formada de la animita, se debe a que uno ha carecido de virtud recientemente, posiblemente estuvo enojado o autocentrado. En este estado de meditación uno está mirando directamente a su propia mente y no hay posibilidad de engaño. Por lo tanto, si la animita aparece opaca o manchada, significa que uno debe enmendar su vida. Uno debe practicar preceptos morales, hablar solo palabras amables, practicar más generosidad y ser inegoísta en el servicio. Este estado meditativo, dice él, hace abundantemente claro que la virtud es un ingrediente esencial para el éxito en la meditación. Fíjense cómo la meditación nos ayuda a ver el estado de nuestro ser. Y él cuenta que después de haber enseñado en muchos retiros de meditación a través de los años, notó que las personas que más fácilmente progresan en la meditación son aquellas a las que usualmente llamamos de corazón puro. Entonces, hasta ahora vamos viendo que fuimos proponiendo distintos tipos de meditación. Mayormente empezamos con una conciencia del momento presente y de la respiración, que como ven continúa hasta llegar a puntos de unión, como vamos a ver el sábado próximo. Vimos la meditación en el corazón y la vamos a volver a ver en otro contexto el sábado que viene. Y hoy quería compartir con ustedes una meditación que creo yo nos puede ayudar a disolver este fuerte sentido de separatividad, este aspecto nuestro que se vuelve un obstáculo. Y va a ser a través de una técnica que Elena Blavatsky dejó delineada en lo que ella llamó el diagrama de meditación, que está basada en la idea de que la maleza de lo personal no puede florecer en la atmósfera de lo eterno. Es el mismo principio de la meditación en el corazón, pero utiliza la facultad imaginativa para concebir aquello que escapa del entendimiento. Esta práctica puede complementar la del corazón o hacerse en forma separada. Hay, en el apunte que van a recibir esta semana, recomiendo 2 libros, Las 7 dimensiones del ser y Evolución de la conciencia superior, ambos de Pablo Sender, libros que traen muchísima claridad y digamos, su aspecto filosófico y práctico
la visión teosófica y el fundamento de las prácticas que estamos haciendo y les recomiendo que los estudien con atención. Esta práctica de hoy está basada en algo que Blavatsky menciona en el Proemio de la Doctrina Secreta, la obra mayor que ella escribió, donde postula la existencia de un principio, una realidad una y absoluta, eterna, inmutable, omnipresente, que es la raíz, ella dice, de todo cuanto fue, es y será. Es una raíz sin raíz, sostiene algo sin ser sostenida por algo, en cierto sentido, y que está fuera del alcance del entendimiento, del pensamiento e incluso de las palabras. En el intento de percibir esta naturaleza, la naturaleza de este principio absoluto, sin forma, vamos creando surcos que nos van a permitir en su momento romper con estas cadenas que nos mantienen atados a la separatividad. Este esfuerzo, como lo fuimos viendo hasta ahora, es dual. Por un lado es soltar aquello que nos está obstaculizando el camino, que es todo ese ego inferior, si lo queremos llamar de esa forma. Y entonces, como decía, este esfuerzo es dual. Por un lado, el soltar ese aspecto personal, que eventualmente es también una muerte. Y por otro lado, el esfuerzo de concebir lo inconcebible. En la meditación del corazón lo vemos como la apertura o la receptividad a aquello que nos trasciende. En este caso lo hacemos utilizando la imaginación, en el sentido de que vamos a visualizar, en el caso de hoy lo vamos a hacer de una forma muy sencilla, visualizar algo que está ocurriendo en este momento, mientras estamos sentados aquí, tener una visión en este momento de que estamos sentados en un planeta que está dentro de un sistema solar, que está dentro de una galaxia y de una galaxia que se mueve dentro de un universo que se expande. Entonces, esa realidad que es meramente física y concreta y real, es un primer paso a intentar concebir aquello que trasciende nuestra forma separativa y limitada de percibir la vida. Como les decía, en el libro que mencionaba, en Evolución de la Conciencia Superior, hay no solamente información que habla acerca de esta práctica, sino que da la práctica misma y en 2 o 3 formas. Si les interesa mirar el diagrama de meditación de Blavatsky, está disponible en internet. Así que bueno, con eso dicho, vamos a empezar la práctica, así después tenemos tiempo para hacer algún intercambio. Hay ya algunas preguntas que quedaron de la reunión anterior. Así que bueno, sentados donde están, poniéndose cómodos, dejando que la columna descanse en el respaldar de la silla. Relajando los hombros. Vamos a empezar respirando profundamente. Dejando que cada exhalación vaya contribuyendo a la relajación física
emocional y mental. En cada exhalación vamos soltando tensión. Y vamos relajando capa tras capa. Las tensiones que vamos acumulando y guardando. Observamos todo el cuerpo. Nos detenemos en los lugares donde hay tensión y nos relajamos aún más. Suavizamos los párpados y los músculos del rostro. Que ese estado de relajación profunda nos acompañe de principio a fin. Dejando atrás experiencias pasadas, nos volvemos puramente presentes, conscientes, momento a momento. Invocamos la presencia de la compasión,
para que sea siempre el fundamento y el sostén de nuestra práctica. Vamos ahora a llevar la conciencia a la expansión y contracción del pecho, de los pulmones y del abdomen mientras respiramos. Somos conscientes de este ser y de esta expansión y contracción. Y vamos a dejar que nuestro sentido de ser se empiece a expandir por fuera del cuerpo hasta abarcar la habitación en la que estamos sentados. Ahora esa expansión y contracción continúa en las paredes de la habitación. Al inhalar se expanden, al exhalar se contraen. Soy la habitación. Continuando con la expansión, seguimos por fuera de nuestro hogar, primero abarcando todos los espacios de nuestra casa. Nos expandemos aún más allá. Y en esa expansión vamos siendo todo lo que vamos encontrando. Los árboles, el pasto, las veredas,
los otros seres, las otras casas. Somos el aire, el agua, seguimos expandiendo hasta abarcar el cielo, las nubes, el planeta Tierra, las montañas, los ríos. Sentimos que la Tierra se expande cuando inhalamos, se contrae cuando exhalamos. Soy el planeta Tierra. Seguimos expandiendo hacia el espacio exterior. Somos conscientes del movimiento de la Tierra alrededor del Sol, de los otros planetas, de la perfecta armonía entre gravedad y velocidad que permite la vida en nuestro planeta. Soy consciente del poder del Sol y me expando y me convierto en el sistema solar. Soy el Sol con sus planetas. Me expando, me contraigo al inhalar y al exhalar. Miro alrededor y hay cientos de billones de otros sistemas planetarios. Y me expando hasta abarcarlos y convertirme en la galaxia.
Soy la galaxia que viaja en un universo que se expande. Me extiendo para ser todo el universo. Soy todo el espacio y el tiempo. Sin perder la conciencia de esa inmensidad, vamos volviendo muy lentamente por el mismo camino en que nos fuimos. Cada uno a su tiempo y a su forma. Hasta que volvemos nuevamente a la habitación. Y a la sensación de expansión y contracción del cuerpo físico mientras respiramos. Y percibiendo las sensaciones de los pies, de la espalda, de las manos.
Vamos abriendo los ojos. Como habrán quizás percibido, esta práctica que es muy sencilla también es muy profunda, es muy poderosa, y es interesante el hecho de que está basada en una realidad incluso física, ¿no? En la realidad de que estamos en este momento, en esa inmensidad. La única diferencia es que en esta meditación nos convertimos en eso, somos eso, lo intentamos hacer conscientemente, reproducir de alguna forma aquello que ya es una verdad, una realidad. Siento que no, que esta práctica tiene una filosofía por detrás que no vamos a poder abordar, y por eso di recomendaciones de material respecto a este tema, pero sirve para aquellos que quizás no tienen una conexión cercana con la idea de Dios o lo divino en ninguna forma. Esta práctica sirve para todos, pero la intención de dar diferentes acercamientos es que cada uno de nosotros pueda encontrar cuál es el que nos sirve en este momento. A veces hay ciclos en los que a lo mejor estamos muy autocentrados y esta práctica nos puede ayudar a abrazar un contexto mucho más amplio. Recordar que no somos simplemente este pequeño pedacito, sino que somos esa inmensidad. Y puede ser también una práctica para complementar las otras que estamos viendo. Por lo general se recomienda que uno siga una práctica y que la haga por un largo tiempo, hasta que pueda relacionarse con esa práctica y verse a sí mismo en ella. Pero como este es un taller que dura 6 semanas, quería compartir al menos las prácticas que han sido más relevantes para mí. Antes de abrir a las preguntas que haya hoy, quería abordar muy brevemente 2 o 3 que hubo la semana pasada. La primera, yo mencioné que hablé de la glándula pineal y mencioné que había hábitos no conducentes al bienestar de la glándula, y alguien me pregunta cuáles son los hábitos que no conducen al cuidado de la glándula pineal. Según la información que leemos de Blavatsky, el alcohol, por ejemplo, el vino, el licor, tiene un efecto directo en el cerebro y afecta negativamente esa glándula. Y las drogas también. Todo aquello que sea estimulante.
Por eso estamos hablando de un esfuerzo de espiritualizar nuestra vida por completo, que todo acompañe a lo que estamos haciendo. Y como decía al principio, a veces empezamos por un costado y ese empezar nos va mostrando nos va abriendo otras puertas que se van haciendo naturalmente acorde a la vida que estamos tratando de vivir. Si somos conscientes de cómo este crecimiento va ocurriendo, la vida nos va a ir mostrando los aspectos que quizás tengamos que soltar, aquellos que tengamos que enfatizar, siempre tratando de mantener una actitud equilibrada. Alguien me pregunta cómo podemos ayudar a cambiar la polaridad del cerebro y del corazón. Hablábamos de esto de que el cerebro es el que influencia la mayor parte del tiempo. ¿Cómo hacer para que el corazón tenga una influencia en la mente? Y recuerden siempre que estas son palabras y que para cada autor y para cada tradición estas palabras significaron cosas distintas y es la tarea de cada uno de nosotros el comprender qué significa esto. Brevemente, para mí es todo lo que estuvimos haciendo hasta ahora va en la dirección de dejar de cambiar esa polaridad, que está basada en un principio simple, el de escuchar más y hablar menos. No solo en todos los aspectos. Escuchar más y hablar menos en el plano físico. Escuchar más y hablar menos en el plano mental. Escuchar más a la intuición espiritual. Y la otra pregunta es, alguien me decía que cuando termina la meditación le deja una sensación rara en el pecho, como si fuera una sensación de ansiedad, como si algo fuera a ocurrir. Y me pregunta, ¿debo tratar de evitarla o dejo que siga ahí? Por lo general, ese tipo de sensaciones puede ocurrir cuando hay falta de relajación, cuando todavía uno tiene que relajarse aún más profundamente. Y quizás también son pequeñas señales para que uno suelte, para que uno siga soltando. Quizás haya expectativa, quizás haya un esperar que algo ocurra. Ir observando eso. Esto es un experimento que uno va haciendo, donde se va conociendo a sí mismo. ¿Alguna pregunta de hoy o comentario? Juli Esther tiene la mano levantada. Hola Esther, ¿querés hacer la pregunta? Sí, hola Julieta, muchísimas gracias. Hermosa la meditación y te quiero comentar algo muy curioso que me pasó en esta meditación. Quería seguir bien compenetrándome hasta que llegó el momento como de expandirse más allá de la tierra. En ese momento, es como antes de ese salto, sentí como una especie como de vértigo. Y ya pasó la experiencia a ser mental. Estaba menos eso. Claro. Ya está, Claro, eso, entendí. claro. Qué buena observación esa, Esther, porque hay una diferencia grande entre el ser o el sentir y el pensar. Una cosa es, soy este universo. O sea, cuando uno se siente ser algo, genera como, cuando uno se siente ser el sistema solar, por ejemplo, genera como una especie de contento interno, de amplitud, de expansión. Pero el momento en que lo volvemos pensamiento, en que lo volvemos, ay, estoy haciendo esto, lo estoy haciendo bien, o
y ahora estoy, ¿no es cierto? Cuando se vuelve, en vez de una experiencia, se vuelve un pensamiento, la experiencia cambia. Esto es sumamente natural y cuanto más se hace la práctica, uno más la puede hacer de una forma más natural, si se quiere. Va haciendo el proceso a medida que va ocurriendo sin obstáculos, si se quiere. Y es solo se trata en este caso de hacer la práctica más seguido y empezar a conocerse a uno mismo mientras hace esa práctica. Gracias. Tengo una pregunta en el chat, Juli. También Bueno. teníamos una pregunta pendiente de María del Carmen, de Carmencita de San Rafael, pero bien. me parece que está teniendo un problema con el audio, pero bueno, a lo mejor la quiere hacer por escrito. Por el chat, si Claro. la querés, Carmencita, mandar por el chat. Mariana Díaz hace esta observación. Cuando estoy meditando vienen imágenes a mi mente. ¿Qué debo hacer? ¿Cómo debo manejarlas? ¿Qué significan? Gracias, te dice. Uh-huh. Ahí es cuando, como les digo, que la meditación es una herramienta muy poderosa de autoconocimiento, porque no solo nos va a mostrar imágenes de lo que nos ocupa, de lo que nos preocupa, a veces imágenes simbólicas también, pero también nos va a mostrar pensamientos al principio. Al principio empiezan pensamientos de lo que sea que está ocupando nuestra mente en este momento. Después empiezan a imágenes, imágenes a veces del consciente, a veces del subconsciente. Hay un monje que mencioné anteriormente, que habla de que a veces se da un proceso de que surgen desde el subconsciente emociones o imágenes, cosas que hemos guardado, que fuimos dejando, que fuimos tapando o poniendo bajo de la alfombra, empiezan a revelarse. Y bueno, lo que uno hace es lo mismo que estamos haciendo, con compasión, la soltamos, dejamos que volvemos a la tarea que nos pusimos. ¿Cuál fue la tarea que nos pusimos? Si fue sentir que somos el sistema solar, bueno, volvemos a eso. Si la tarea, el objeto de concentración fue la respiración, volvemos a la respiración. Si fue el corazón, volvemos al corazón. Siempre con delicadeza, con amor, reconociendo lo que surge, como decía, observándolo, mirando, aparece esto, lo miro, lo contemplo, lo entiendo, hay una comprensión de eso y sigo con la práctica. ¿La otra pregunta, Eva? No hay otra pregunta, pero a ver, bueno. Recién... bueno, pregunta dónde se pueden adquirir los libros. El de Pablo Sender, el primero que mencionó Juliana, Las 7 dimensiones del ser, están en el sitio web de la Sociedad Teosófica en Argentina en PDF, con acceso gratuito. Pero el otro libro, Evolución de la Conciencia Superior, solamente lo tenemos en versión papel, en venta en las librerías de las diferentes sedes de la Sociedad Teosófica, o escribiendo a un email que aparece en la página. Cuando nosotras le enviemos el material que Juli les prepara, les mandamos los links para que ustedes puedan acceder a esto que les estoy comentando. Muchas gracias, Eva. De nada. No sean tímidos, tenemos tiempo. Si hay más preguntas, ¿no es cierto, Juli? Hay Germán, mira, Germán levantó la mano. Y no hace falta, no se esfuercen a preguntar. Sí, Ger. Bueno, ¿qué tal? No, comentar simplemente que me sucedió en esta experiencia de esta meditación, que me costó, me generaba contradicción en el momento en que
acompañabas el sentido de inspirar como de expansión y después expirar con el sentido de contracción. Como que en el proceso en que nos íbamos hacia el universo, me generaba como que si yo estaba exhalando, yo me estaba expandiendo, y mientras inhalaba me contraía. El tema es que cuando regresamos, en esa regresión que hicimos, en etapas también, fue recién cuando llegué a la percepción de mi cuerpo, cuando ahí me di cuenta que en realidad era cierto. En el momento que inspiraba, me estaba expandiendo porque mi cuerpo se expandía, y en el momento que exhalaba, me estaba contrayendo. Pero bueno, fue como que a partir de ahora voy a estar más atento y visualizar eso, pero si no fui como medio confundido hasta afuera, y recién a la vuelta me di cuenta cómo era. Pero me alegro que volviste. me di cuenta, por lo menos lo valioso es que me di cuenta. Bueno, pero fíjate qué valiosa la experiencia, gracias por compartirla. Simplemente compartirla. Porque estos son elementos que a lo mejor nos sirven, a lo mejor a uno no le sirve utilizar la expansión y la contracción como algo que va creciendo a medida que nos vamos expandiendo. Esto de hecho no es algo que esté escrito en ningún lado, es un elemento que me surgió a mí en un momento, que me ayudó a que esa expansión se haga más real, a sentir esa expansión y esa contracción como parte de un proceso universal. Pero si a uno se le, digamos, eso se vuelve un obstáculo en el sentido de que cada vez que me quiero expandir, después vuelvo a sentir que estoy acá porque ese es mi pecho que se expande y se contrae, suelten esa parte. Aquellas cosas que se conviertan en un impedimento, en este caso que no son necesarias, ¿no? Uno las puede soltar, si no, también puede intentarlo de nuevo después de la experiencia y del darse cuenta de lo que significa, intentarlo de nuevo y ver qué pasa con ese darse cuenta ya adicional. Juli, Carmen, ahí está Carmen. Hola. Hola, Carmen. Qué lindo verlos. Nada, siguiendo con lo que decía Germán, no es básicamente mucha pregunta porque no tengo práctica como para preguntarte demasiado, pero me pareció tan linda la idea de recurrir, aunque sea fantasiosamente, aunque sea imaginativamente, a esto de conectarse con la sensación de ir interpenetrando y de ir sintiéndose todo. Yo escuchaba las palomas en mi techo y escuchaba los animalitos dando vuelta, y de esto de sentirse compenetrados para reforzar o para traer a la conciencia la idea de no separatividad. Desde ese punto, ¿no? Claro. Por supuesto que mi capacidad de imaginación no llega hasta esta sensación de mundo, y de ahí, como falta de recurso imaginativo, se termina la experiencia. A lo mejor en mi caso puede concluir ahí. Llegaste a la paloma. A los ríos, a las montañas, a todo lo que tiene una palabra, todo lo que está simbolizado a través de una imagen y de una experiencia más cercana a esto. No, sí entiendo, era un chiste, pero sí. Gracias por compartir eso, porque me surgen un par de cosas. Una de ellas es que uno puede, por empezar, si buscan en internet, hay videos que muestran este proceso de salir de la Tierra y expandirse hasta la galaxia. Es muy inspirador. Si uno lo hace conscientemente, es impresionante el proceso de ver estas cientos de billones de sistemas
que hay que componen la Vía Láctea. Y eso nos puede ayudar a la imaginación. Y otra de las cosas que decís es uno puede hasta hacer esta expansión muy, muy corta, simplemente que sea la habitación donde uno está, el hogar, y después, o hacerlo en la naturaleza. Porque lo que iba a decir es después incorporar los elementos de la naturaleza. La importancia de sentir, yo soy el pasto, soy el grano de arena, soy la tierra, soy las hojas, soy el sonido de los pájaros, soy el pájaro, el aire entre medio. Hoy tuve que apresurar el proceso, pero uno lo puede hacer en detenimiento y en aspectos más pequeños, ¿no? No tanto expansivos hacia el universo completo. Y esto, de hecho, es algo inspirado en algo que Krishnamurti escribió, que lo describió y lo definió exactamente así, como una experiencia verdadera, real, de un estado de conciencia que le mostró que él era todo eso. Claro. No como imaginación, sino como un hecho. Sí. Pero digo que me parece que es un recurso que ayuda también a desprenderse de lo sensorio, de lo físico, ¿no? Claro. Desprender un poco el físico y vincularse con la sola sensación de ser parte sin la intermediación de las formas. Claro. Bueno, esa era Claro. eso era todo. Gracias, Gracias, Juli, gracias. Gracias, besos. Bueno, estamos en hora de ir cerrando. Como siempre les agradezco este espacio que tenemos juntos y bueno, sigan investigando y haciendo las prácticas para comprenderlas mejor y para que las prácticas sigan trayendo elementos que nos sirvan en los otros aspectos de la vida espiritual. Que tengan una muy buena semana y nos vemos el sábado que viene. Muchas gracias. Gracias a todos.